Ok, Ahora sí. creo que ahora se dio perfectamente, entonces ya estamos Milagros. en mi canal. Ana, ahora soy yo el que te da la bienvenida a mi canal, Ana. Bendito Dios. Lo que he orado por esto para que volváramos a conectarnos. Ay, Dios es infinitamente grande, Wilson. Sí, 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 hemos estado en algunos problemas de conexión, entonces ya habíamos terminado prácticamente una hora de entrevista y concluimos todo para volver a iniciar, digamos, un nuevo live y bueno, acá estamos nuevamente. Entonces, de pronto, Ana, si nos ubicas más o menos en lo que íbamos, Sí, estábamos eh, hablando de cómo no dejarnos realmente confundir con todo lo que estaba sucediendo. Sí, que muchas personas, estábamos hablando de que las personas realmente piensan que todo lo que está sucediendo ahorita está escrito en la Biblia, que es cierto, ¿sí? Pero realmente cómo tomar y cómo enfrentar estos temas y cómo no dejarnos contaminar el alma y cómo no dejarnos contaminar los pensamientos, ¿no? Porque es que los pensamientos contaminan el alma y contaminan el espíritu. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros que somos personas de fe, que estamos tratando de llegar a esa santidad? Y hablabas de que pedías siempre el discernimiento, de que realmente el Señor te mostrara y Mamá María quiénes eran esos falsos profetas, ¿no? Que es un tema precisamente en el que se nos cortó y que sé que es un tema complicado, pero pienso que hay que hablarlo. así es, así es, así es, Ana. Sí, entonces retomo un poco. Entonces te estaba diciendo que de alguna manera estamos nosotros en un mundo donde escuchamos muchas voces, ¿no? Y a veces no es tan fácil discernir cuál es la voz verdadera de la voz falsa. Entonces te decía que cuando uno está habituado en oración a escuchar al Señor, entonces uno identifica la voz del pastor. Uno como ovejita dice, así me habla mi pastor. Y eso requiere estar habituado a escucharle, estar habituado. Cuando decimos esto es la lectura de la palabra, es la vida de oración en el Santísimo, es la meditación en el Santo Rosario, es la vida de estado de gracia, es una vida permanente con Dios para estar escuchándole en los acontecimientos, cuando te habla a través de la palabra, en la Eucaristía de hoy, en esta circunstancia difícil. Entonces uno aprende a ir escuchando la voz de Dios en todo. De esa manera, cuando empieza a escuchar uno tantas voces, uno dice, este que me está hablando no es mi pastor. Entonces, esto no es de mi pastor. Uno dice, esto más bien me parece el lobo. Entonces yo me alejo de acá. Entonces se requiere primero una disposición interior. Es decir, estamos hablando de una espiritualidad que se requiere para escuchar la voz del pastor. Obviamente dentro de un marco doctrinal y dentro de un marco moral que nos da un discernimiento básico, ¿no? O sea, te decía que si alguien llega diciendo, es que yo soy la reencarnación de la Virgen María, uno no va a decir, es que me es tan difícil discernir si esto es de Dios o no es de Dios. Hombre, pues yo sé de una, esto no es de Dios, se acabó. O sea, lo que me está diciendo esta persona no es de Dios. Si alguien viene a decir, no, es que en la Eucaristía no está Cristo. A ver, yo no tengo que discernir ahí nada, simplemente esa es la voz del demonio, se acabó, chao, no me interesa escuchar más. Pero cuando hablamos de acontecimientos, de lo que dicen las noticias, que entonces que el COVID es verdadero, no es verdadero, que nos vacunamos, que no nos vacunamos, que utilicemos máscara, que no lo utilicemos, que el Papa es el Papa o que es Ratzinger, o que uno se enloquece con todo esto. Que estamos a las puertas del fin, que no estamos, que debemos prepararnos, que no. Entonces te decía que yo creo que hay que, en primer lugar, tener esa disposición, esa unión con Cristo para aprender a escuchar la voz del pastor, para aprender a discernirla en aquellos acontecimientos de la vida diaria y en aquellas cosas que escuchamos. En segundo lugar, creo que debemos evitar dos extremos. El extremo de cerrarnos a escuchar cualquier cosa, porque entonces no, yo no quiero escuchar nada, esto me va a enloquecer, entonces me voy a la montaña. Pues y digo que hay algunas personas que tendrán esa vocación, ¿no? Una vocación eremítica, una vocación de monjes, se vayan para la montaña, pero en términos generales, el resto hemos sido llamados a estar en la tierra, ser sal de la tierra y luz del mundo. Miren que el Señor no dijo ser sal de la sacristía o luz de la iglesia, no, luz en el mundo, o sea, tenemos que estar ahí. Entonces, por una parte, no cerrarnos, tenemos que estar escuchando, tenemos que estar leyendo, discerniendo los signos de los tiempos, por una parte, entonces no me cierro a escuchar, pero por otra parte, no puedo estar tampoco crédulo creyendo todo lo que dicen.
Cualquiera que habló, ay, yo le creo. Eso es, sobre todo hoy que es tan fácil manipular a las personas. Nos encontramos en la era de la manipulación, en la época de las fake news, ¿no? Estamos en la época de los bulos, estamos en la época donde de cualquier cosa se puede crear una teoría de la conspiración. Estamos en la época donde no es tan fácil discernir la verdad de la mentira, donde te arman un video tan bien montado, unos montajes tan bien hechos, que son capaces de engañarte perfectamente y ni te das cuenta. Entonces, les decía que hay algo que yo le pido mucho al Señor y es aprender a discernir cuáles son los profetas del Señor en estos tiempos. El Señor nunca nos deja sin profetas, nunca nos deja sin profeta. Entonces, a ver, y eso uno lo discierne por la solidez doctrinal de la persona, por la vida de virtud de la persona, por la fidelidad a la iglesia en estos momentos difíciles. Estamos en una hora de fidelidad. Y les decía que yo tengo algunos a ver, no puede uno nunca idolatrar a nadie, ¿no? Uno sigue al Señor, y si es que alguno de estos llegara a caer, me dolería muchísimo, pero no por eso perdería la fe en nuestro Señor, estaría seguro que mi fe está puesta en Cristo. Pero les decía que un padre, Paulo Ricardo, por ejemplo, para mí es un referente, él es un sacerdote no muy conocido para las personas hispanoparlantes, es un sacerdote brasilero, entonces quien hable portugués o lo entienda, se lo recomiendo, el padre Paulo Ricardo Acevedo, a mi modo de ver, una lumbrera, para mí es un referente. Luego tenemos en español sacerdotes como bueno, el cardenal Sará, decía que para mí el cardenal Sará es importante lo que diga el cardenal Sará porque ha sabido leer los signos de los tiempos en fidelidad, porque hay gente que los lee en ruptura. Entonces, claro, leo los signos de los tiempos, pero entonces rompo, digamos, con el Papa, rompo con la iglesia, hago mi propia iglesia, un propio gueto. No. El cardenal Sará, su libro Se hace tarde y anochece. Es un libro, ahora me lo estoy terminando, es maravilloso. Qué lectura de estos tiempos tan completa, tan sabia, tan espiritual. Un obispo como Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, es que lo debes escuchar todas las semanas. Es un obispo que lee los signos de los tiempos, es un obispo valiente, es español. Un padre Santiago Martín, es un sacerdote sabio, muy bien formado. Yo he estado en retiros Sacerdote, con él aquí. sí, es una maravilla el padre Santiago Martín. Entonces, uno tiene que ir encontrando estos cardenales, estos obispos. Ahora acabo de descubrir un sacerdote que me pareció muy equilibrado, el padre Oliviera Rabasi. El padre Javier Oliviera Rabasi, creo que se llama, él es argentino, que está muy bien lo que dice, muy equilibrado, muy sólido, muy unido a la doctrina, muy fiel al Papa, reconociendo al Papa Francisco como Papa. Es decir, es una época de mucha confusión, ¿no? De mucha confusión. Pero si el Papa emérito Benedicto XVI ha dicho que el Papa Francisco es el Papa, pues ¿cómo voy a dudar de la santidad de Benedicto XVI? Amén. Si el Benedicto XVI lo ha dicho, pues yo le creo a Benedicto XVI y ese Papa Francisco es el Papa. Y luego ya que uno pueda estar a favor o en contra de alguna expresión que dice, eso es distinto, ¿no? Es legítimo que los católicos puedan decir, hombre, hay una expresión que me parece un poco ambigua, que se puede interpretar mal. Eso hace parte de lo que un católico en fidelidad puede decir, pero nunca desligarse de la fidelidad del Santo Padre. Otro sacerdote ahora, el padre José Luis Saavedra, un sacerdote que ha venido estudiando mucho las apariciones marianas, lo estoy conociendo apenas. Monseñor Snyder, es un obispo muy bueno. Entonces, son profetas que uno tiene que ir escuchando. Entonces, es decir, a ver, es gente sabia. No te digo que ellos sean palabra de Dios. O sea, a ver, infalible solo el Papa cuando habla ex cátedra. Claro. Punto. Pero escucharlo, discernir, decir, hombre, a ver, sí. Sobre todo que es una línea profética en el sentido de que sí que hay que leer los signos de los tiempos, no podemos simplemente cerrar los ojos. A ver, sí están ocurriendo cosas que no habían ocurrido. A ver, ¿hace cuántos siglos no teníamos dos papas? ¿Hace cuántos siglos no teníamos una pandemia de este carácter? La economía ebulliendo por todas partes. O sea, a ver, leamos los signos de los tiempos, pero siempre en mucha confianza, en mucha oración y sobre todo en mucha vida de virtud, porque si no vivimos santamente, ¿de qué sirve todo? Usted puede leer muy bien los signos de los tiempos y aún así perderse, porque lo importante es unirse a Cristo, lo importante es una auténtica conversión. Si usted tiene eso, puede que no sepa nada más, pero si está unido a Cristo, ya lo tiene todo, ya lo tiene todo.
¿Qué es una vida en santidad para Wilson Tamayo? A ver, más que para mí, digamos que lo que dice la Iglesia muy sabiamente, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, retoma la definición de santidad de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás dice que la santidad es el estado de perfección en nuestra vida ordinaria, el estado de perfección en la caridad en nuestra vida ordinaria. Entonces, Santo Tomás habla de la perfección en la caridad, de la perfección en la caridad. Ya con eso nos está diciendo que santidad no es igual a tener dones extraordinarios, no es igual a ser muy visto y a ser una persona muy elocuente. No, 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 no. Es la perfección en la caridad. Cuando hablamos de caridad, que nos referimos al amor a Dios, al amor al prójimo, como a sí mismo, ¿no? Entonces, la santidad consiste en eso, en amar de verdad, amar como Dios quiere que amemos, amar con el amor de Dios. En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, San Juan nos dice que Dios es amor. Entonces, si necesitamos vivir en la perfecta caridad, es vivir perfectamente unidos a Dios, porque Dios es el amor con el que debemos amar a las personas. Luego, para eso es imposible no tener la gracia. A ver, es que la vida de Dios en nosotros, la vida del amor en nosotros, es la definición de gracia. Cuando hablamos de la gracia santificante, entonces hablamos de Dios viviendo en nosotros, hablamos de Dios habitando en mí por el misterio de la gracia, y para eso, a ver, recibimos la gracia en el bautismo. Cuando pecamos mortalmente, lo que se muere en nosotros es la vida de la gracia. Lo que hacemos al confesarnos es precisamente pedirle al Señor que esa vida de la gracia resucite en nosotros. Entonces la santidad sería la perfección de la caridad en la vida ordinaria, estando con Dios en el alma a través del misterio de la gracia. Amén. Y algo que también ha surgido a través de todo este proceso de llegar a la entrevista con Wilson, ¿cómo podemos nosotros discernir cuando llegan muchas cosas que son muy buenas y saber darle prioridad? ¿Sí? Como que dices, tengo, digámoslo así, me salió esto a servir en este lugar, me salió ir a cantar en este lugar, me salió ir a este retiro. ¿Cómo podemos darle prioridad a tantas cosas que te llegan al mismo tiempo y que como que dices, quiero estar en todo, pero no sé realmente qué es lo que necesito en este momento? Yo creo, Ana, que es un discernimiento importante, ¿no? La pregunta es, ¿dónde puedo amar más? ¿Dónde puedo amar mejor? ¿Cierto? A ver, ¿en qué lugar me llama Dios a amar? Esa yo creo que es la pregunta que uno debe hacerse. Porque es cierto, resultan muchos apostolados, muchos ministerios, muchos carismas, muchas espiritualidades, muchos movimientos, muchas tareas apostólicas, muchas ideas apostólicas. Uno dice, bueno, de todo esto, ¿qué hago? ¿Qué es voluntad de Dios? ¿Qué no es voluntad de Dios? Uno se pregunta, a ver, le pregunta al Señor, ¿dónde puedo amarte más? ¿Dónde puedo servirte mejor? Y es un discernimiento que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Algunos tenemos el regalo de Dios de pertenecer a movimientos, por ejemplo, que nos han ayudado mucho a definir una espiritualidad. Yo pertenezco a un movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano. Entonces esto es muy bueno porque entonces de alguna manera uno ya tiene una espiritualidad muy definida. Nuestra espiritualidad es la consagración total a Jesús por María. Yo he visto con toda claridad que mi manera de servir a Dios en la iglesia es vivir la consagración y difundir la consagración. Entonces, de alguna manera esto ayuda mucho porque entonces yo favorezco mucho todo apostolado que implique la consagración. Nos llaman pues de muchos lugares a los misioneros del movimiento que a predicar a tal congreso, a tal lugar. Entonces a veces uno también se puede dispersar, puedes faltar a tu estado propio de vida, uno tiene que cuidar mucho. A ver, pues yo no puedo dejar de ser esposo, yo no puedo dejar de ser padre, yo no puedo dejar de trabajar, no vivo del apostolado. Entonces, con el limitado tiempo que uno tiene, uno debe tratar de discernir adecuadamente. Entonces allí donde vemos posibilidad de difundir la consagración, allí vamos. Las entrevistas que dicen, hombre, pues, ¿se puede hablar de la consagración? Sí. No, no hables de la consagración. Mi Dios le pague, que Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe, busque otra persona, porque de alguna manera uno debe tener claro el llamado que uno tiene, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios porque me ha mostrado con mucha claridad
que esto hace parte, digamos, del carisma, de la espiritualidad que he recibido. En eso, digamos, que consiste. Entonces, para eso ayuda mucho pedirle a Dios, dame la gracia de discernir una adecuada espiritualidad, dame la gracia de discernir un adecuado movimiento, o la gracia de discernir qué ministerio debo vivir en mi parroquia. Eso es importante. Luego, tener un director espiritual sería ideal, ¿no? Porque a veces el problema de esos discernimientos sana es que uno normalmente está muy de acuerdo consigo mismo. Sí. Entonces, entonces uno fácilmente se inclina hacia aquello que más cómodo le es, o hacia aquello donde uno se siente mejor, o hacia aquello que más favorezca mi apetito de ser visto, aplaudido. Entonces, te digo que, por ejemplo, para uno estar en un movimiento donde tiene directores, es una maravilla. Por ejemplo, me llegan invitaciones, ir a tal lugar. Yo siempre le digo a mi director, le digo, Rodrigo, él es el director general y fundador del movimiento. Somos muy amigos además y confío mucho en su juicio y en su sabiduría. Aunque no es una confianza pues ciega, irracional, ¿no? ¿No? Sí, lo veo muy sensato. Entonces siempre le digo, ve, me invitaron a predicar en tal lugar, ¿qué te parece? Siempre para estar de alguna manera en obediencia, para no estar, digamos, uno aceptando unas sí, otras no, las que más me gustan sí, las que no me gustan no, sino de verdad aquello que dentro del discernimiento de yo creo que podemos difundir la consagración, ni siquiera es difundir a lazos, no, difundir la consagración. Hay movimientos, por ejemplo, tenemos mucha gente, muchos amigos de Maús, una espiritualidad muy linda, que nos llaman, hombre, ayúdenos a consagrarnos. ¿Y cuántos grupos de Maús acá en Colombia, en tantos países, han dicho su consagración a la Virgen María? Y siguen siendo Maús, y el carisma que nosotros tenemos es ayudarles a que se consagren a Jesús por María. Amén. Luego que las hijas del cura, maravilloso, les ayudamos. Para allá Muy vamos bien. todas. Yo creo que uno tiene que ser muy delicado en esto y uno no debe pescar en pecera, ¿no? Pescar en pecera. A ver, el que está en una espiritualidad, el principio general es florece donde fuiste sembrado. Luego, el principio general, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Dios luego a mí, estando en Lazo, me podría llamar a una espiritualidad aparte y todo lo que aprendí en Lazo me va a servir mucho. Pues no lo sé. Yo nunca me puedo cerrar a nada. Yo creo que la espiritualidad a la que Dios me llama es estar en lazo de amor mariano, con esa espiritualidad de la consagración, y lo he visto con mucha claridad, pero tampoco uno puede idolatrar las obras de Dios. No, ni siquiera las obras de Dios se pueden adorar. Uno debe adorar es a Dios. Entonces, si Dios me dice en algún momento, vete a otro carisma, a otra espiritualidad, amén, pues no pasa nada. O sea, lo que tú me pidas, estaré feliz. A ver, si me llega a decir, vete a la iglesia evangélica, me daré cuenta que no es Dios el que me está hablando, definitivamente. Uno tiene que tener criterios de discernimiento también, pero dentro de un marco, digamos, general, uno debe estar allí donde más pueda amar, donde más pueda amar. Y debe estar allí donde uno descienda con un buen director espiritual, sin ningún tipo de temor. Uno tiene que tener una sana libertad. Nosotros dentro del movimiento hemos tenido gente que dice, yo me siento llamado a la vida religiosa. Que Dios lo bendiga, hermano. Vaya. Yo me siento llamado a otro carisma. Dios te bendiga, vaya. En eso uno creo que no puede ser egoísta, porque las almas no son tuyas, son de Dios. Amén. Entonces debe haber una sana libertad para eso. Si alguien se siente llamado a una espiritualidad, aún estando viviendo otra, si uno ve que es un legítimo llamado, vaya, hermano. Y la importancia también de siempre relacionarnos con personas que están en el mismo camino de uno, ¿no? Sí, sí, Porque yo, pues yo llevo en este camino ya tiempito, gracias a mi director espiritual, el padre Rodolfo Londoño, yo te conté. claro. Empecé en un camino, así como te tocó a ti. Fue un camino estricto, derechito, o sea, sin decir ni blanco ni negro, no fue blanco completamente y derecho y empecemos este camino de sanación que todavía sigue y que seguirá por muchos años, bendito Dios. Pero también veo que el mundo también te lleva, ¿no? Te lleva y Sí, te sí. jala hacia otras cosas, los trabajos, la vida cotidiana. Y te digo porque yo estoy aterrada, nosotros acá pues ya tuvimos la apertura de las iglesias el 26 de mayo y yo pensé que las iglesias iban a estar a reventar, Wilson, y no ha sido así. Con dolor en el corazón te digo que no ha sido así. Yo tuve la gracia de ir a la Eucaristía todos los días cuando la iglesia estuvo cerrada
y me siento muy bendecida y muy regalada y premiada por el Señor. Pero al ver esta tristeza de que una iglesia que le caben 70, 80 personas van 15 personas, 10 personas, la gente se volvió muy cómoda. Entonces ahí es donde digo yo que de pronto entramos a la tibieza espiritual, ¿no? Sí, sí, hay un riesgo. ¿Cómo, cómo manejar esa tibieza? ¿Cómo volver a reavivar esa fe, esa alma, para que empiecen otra vez en este caminar? Porque la gente está muerta del miedo o se acomodó a la situación de que puedes ver la Eucaristía en, pues digámoslo así, a nivel digital. Y lo más triste de todo es el miedo, pues que Dios me perdone lo que estoy diciendo en este momento, de nuestros propios sacerdotes de darnos la Eucaristía en la boca, que es una tristeza. Sí, eso sí que me ha causado, por lo menos personalmente, a mí mucho dolor y he visto en personas también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente volver a reanudar esa fe? O esa chispa del Espíritu Santo, como lo podemos llamar así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, es muy difícil, eh, digamos, entrar a juzgar intenciones, ¿cierto? Es Sí. decir, finalmente, mucha gente que tiene miedo, mucha gente que se encuentra, digamos, muy atemorizada. Es una realidad, muy atemorizada. Eh, Otra gente que definitivamente perdió mucho en esta pandemia, perdió mucho en la vida espiritual, se volvieron tibios, entonces dejaron de orar y la pandemia y la reclusión y el confinamiento, en vez de volverse una oportunidad para aprender a estar con Dios, aprender a orar en la intimidad, se convirtió para muchos en majadería, pues, en vagancia, en relax, en estar viendo películas, series. Entonces, claro, el fervor disminuye. Yo creo que hay un trabajo apostólico por hacer ahí, un trabajo apostólico por hacer ahí. Eh, Luego el estar tanto tiempo sin alimentarnos de la Eucaristía golpea, es que, a ver, por mucho que la Eucaristía digital ayude y por mucho que la Eucaristía digital eh, de alguna manera pues nos mantenga unidos a la liturgia, no es lo mismo, no es lo mismo, a ver, es como ver una comida por una pantalla, pues, a ver, Sí. oye, qué bonito sirve, ¿no? Qué lindo, pero no estás comiendo. O sea, estás viendo qué calorías, oye, qué proteína, oye, qué carbohidrato, oye, qué fruta, oye, sí, lo ves, pero no lo comes. La Eucaristía es para comer, la Eucaristía necesita presencia. Vivirla, Claro, vivirla. pues, se requiere presencialidad. Entonces yo creo que eso sí nos ha afectado mucho. Por eso nosotros nos hemos esforzado mucho por compensar un poco, compensar un poco el tema de el hambre del pan de la Eucaristía, alimentándonos un poco con el pan de la palabra, Amén. el pan de la palabra. Tenemos que comer el pan de la palabra, por eso la Lección Divina, nosotros tratamos de hacer la Lección Divina a través de los canales de Lazos, del canal de YouTube de Lazos, todos los días a las 12 del mediodía hora Colombia, y nos unimos con personas para tratar ahí como de mantener por lo menos comiendo el pan de la palabra, pero nos hace mucha falta el pan de la Eucaristía y claro, algunos hemos tenido la gracia de ir a algunas Eucaristías y eventualmente estar allí y comulgar y confesarnos y bueno, digamos en circunstancias particulares que se nos ha permitido, pero no es lo mismo ir eventualmente a ir todos los días a la Eucaristía. Sí. Entonces yo creo que es uno de los temas que debemos trabajar. Me parece que una de las cosas que deberíamos hacer es consagrarnos. O sea, creo que la consagración es para este momento importante, porque la Virgen María nos mantiene el fervor. Uno solito no es capaz. No. Uno solito no puede, uno necesita la ayuda de la mamá, uno necesita la ayuda de la señora que le diga a uno, venga hijo, a ver, por acá, venga, se está descuidando, venga, usted qué hace viendo 4 o 5 horas de televisión, usted qué hace pegado de esa serie. Pues, a ver, no digo que no sea lícito tener momentos de sano esparcimiento, sano esparcimiento. Me refiero a cosas sanas, pero aún así
el sano esparcimiento no se puede convertir en la vida diaria. Una persona no puede vivir solo de dormir hasta tarde, de comer mucho, de ver series, de ver cuánto documental aparezca por ahí de cualquier teoría de la conspiración. Eso lo que hace es disminuir el fervor. Sí. Y al disminuirse el fervor, entonces ya se vuelve uno lento, se vuelve uno, eh, digamos, pesado en la vida espiritual. Hay un ejemplo muy bonito que pone en la Filotea, San Francisco de Sales. Dice que cuando uno se dispersa demasiado, aún en cosas legítimas, uno va perdiendo movilidad espiritual, que es semejante a esos animales que por invierno se comen mucho para después recluirse y aguantar luego el invierno, o sea, que la grasa del cuerpo después les vaya alimentando durante largos periodos en que no podrán cazar, pero dice que espiritualmente no funciona así, que espiritualmente si uno se vuelve como muy lento, entonces ralentiza su vida espiritual, o sea, más bien se vuelve uno pesado en la vida espiritual y entonces uno ha perdido el fervor y antes uno era de misa diaria, rosario diario, ayuno, oraciones del consagrado, lección divina y luego uno dice, Dios mío, en esta pandemia me quedó solo el rosario diario. Uy, eso es de preocuparse, porque entonces se va volviendo uno pesado en la vida espiritual, se va volviendo uno lento en la vida espiritual, y después recuperar el fervor no es tan fácil. Y cuando el demonio lo ve uno flaquito, ahí es que aprovecha para pegarle a uno sus buenas tentaciones. Yo creo que es una cuestión y tenemos que pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a no hibernar nosotros, pues como en este momento en la vida espiritual. No es tiempo de hibernar, es tiempo de estar activos. Wilson, háblanos un poquito de Lazos de Amor Mariano, como para que sepamos realmente dónde ustedes están ubicados. Sé que ya están en 10 diferentes ciudades, si no estoy mal, o en países. Bueno, no, a ver, Lazos se ha ido extendiendo mucho, se ha ido extendiendo mucho. Sí. Lazos surge el 16 de julio de 1999, surge aquí en Colombia. En ese momento está extendido en más de 25 países. El movimiento en realidad ha crecido bastante, en unos lugares más fuertes, en otros lugares menos fuertes. Eh, el carisma del movimiento es precisamente la difusión de la consagración y vivir la consagración es en nuestra espiritualidad, la consagración total a Jesús por María según el método de Montfort. Eh, Luego el movimiento que nace en Colombia va a Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Eh, Después el movimiento también en Centroamérica está, bueno, en Guatemala, está, perdón, me faltó Bolivia también, que acabamos de iniciar. Luego está en Guatemala, en México, en los Estados Unidos, está en España en este momento, estamos en varias ciudades de España, en algunos lugares iniciando, en otros lugares más fuertes. En los Estados Unidos el movimiento ha ido creciendo muchísimo, iniciamos en Nueva York y ha ido creciendo mucho en Nueva York. En este momento Lazos en Nueva York es un movimiento significativo, muy tomado en cuenta por la Arquidiócesis de Nueva York en diferentes eventos. Yo estuve el año antepasado invitado por la Arquidiócesis de Nueva York a dar a hacer el speaker en español de un congreso que hicieron de movimientos. Estamos iniciando en Los Ángeles, estamos iniciando en Miami, estamos en Pensilvania ya también hace algún buen tiempo, en Boston. Eh, Se está iniciando en Canadá también en este momento. Eh, digamos, básicamente el movimiento se ha ido extendiendo de manera natural, no ha sido pues algo que uno diga, queremos difundir a Lazos, ¿no? En Miami, por ejemplo, está empezando también el movimiento por una invitación que unas consagradas me hicieron a mí hace año y medio más o menos, a un congreso mariano. Yo pues pregunté a mi director, pues con las cartas de los sacerdotes que nos aprueba, que nos digamos que nos avalan, nos acompañan, tenemos asesores de sacerdotes de cada localidad donde está el movimiento, con las cartas de los obispos respectivos. Entonces fui, pues estuve haciendo el congreso y después entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos un retiro? Y entonces así empezamos, básicamente. Luego en Los Ángeles me invita también un canal católico, El Sembrador, a un congreso y luego pues entonces la gente que ya conoce la consagración, la gente que ha hecho la consagración por internet, pues ¿por qué no hacemos una consagración, un retiro? Así, digamos que así se ha ido difundiendo de manera pues muy espontánea el movimiento. Qué bonito. Sabemos también que Wilson tiene algunos libros, que es escritor. Así es, así es, así es, muy bien. Pues a ver, Las sorpresas que nos da Dios.
de los libros que has escrito, ¿cuál es el libro que resume, digamos así, toda la historia de cómo empezar este camino y poder llegar a la sanación y a la santidad, que es lo que queremos llegar? Me acuerdo muy bien algo que yo escuché, creo que en uno de los videos tuyos donde decías, si yo hubiera sabido todos estos pasos antes, ¿no? No hubiera cometido tantos errores. Y creo que como a ti nos pasan a muchos, ¿no? Que ahorita que estamos en este momento de conversión. De tus libros, ¿cuál es el que más recomiendas? Es difícil recomendarse a sí mismo, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. Porque uno nunca hace esto pues como con el ánimo de nada, pues Sí, ni de protagonismo, ni de nada, sino al contrario, con el ánimo como de ayudar. A ver, si usted ha recorrido un camino en medio de una selva y usted está todo cortado y todo rayado de chamisas, pues de ramas de los árboles, y en medio de la sed usted logró encontrar por ahí una fuente limpia de agua, hombre, pues es una caridad que usted le diga a la gente, oiga, yo recorrí esto y vea, cuidado por ahí, hay un precipicio, esa agua es limpia, esta otra, mejor dicho, me dañó el estómago una semana, acá casi me caigo. Es decir, creo que es una obra de caridad, uno decirle a la gente un poco lo que he vivido y para que, hombre, pues a ver, si en algo te sirve, pues utilízalo, ¿no? Entonces, hay un libro, el último libro que por la gracia de Dios escribí, y digo escribí entre comillas, porque lo que uno hace en realidad es recopilar la experiencia de tantas personas sabias, o sea, de tanta gente buena, de tanta gente maravillosa dentro de la iglesia, de tantos santos, y las cosas que mi Dios nos ha enseñado. El libro se llama Me encontré con Jesús ahora que sigue. Me encontré con Jesús ahora que sigue. De hecho, permítame un segundito que lo tengo acá cerca sí, para claro. mostrarles. A ver, aquí está. Dale. Aquí estamos todavía. Vamos a ver. Entonces, aquí lo tengo. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, Bien. Entonces, yo creo que es un libro importante, sobre todo porque responde esa pregunta. A ver, me acabo de encontrar con el Señor o me acabo de consagrar a la Virgen. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿Por qué? No es tan fácil, o sea, hay tantas preguntas y uno muchas veces no sabe discernir adecuadamente, uno muchas veces cae en extremos, ¿no? O sea, se vuelve o fanático uno o de conciencia muy laxa. Entonces, me encontré con Jesús ahora que sigue, pues tiene una serie de preguntas y respuestas que apuntan a eso. A ver, en el momento en que vienen las tentaciones, ¿qué hacer? ¿Qué hago si volví a caer? ¿Me debo alejar de mis amigos o no me debo alejar de mis amigos? ¿Qué música puedo escuchar? ¿Qué hago si me siento desanimado? ¿Qué pasa si ya no siento nada? ¿Cómo hago para ayudar a la conversión de los que me rodean? Esto, eh, digamos, la gente me ataca porque estoy siguiendo al Señor, la gente se burla de mí porque amo al Señor, mi propia familia no me entiende, siento que perdí mucha alegría después de que estoy siguiendo al Señor. En fin, o sea, muchas preguntas que le surgen a uno y acá tratamos de responderlas. El libro se llama Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Y por ahora lo tenemos solo en Colombia. Bueno, en Estados Unidos acaban de llegar unos pocos. ¿en Miami o en Eh, Nueva York? En Nueva York, bueno, creo que en Miami también acaban de llegar, no sé, puedes hablar con Moni Con Mónica. y ella te dirá, o sea, estamos apenas, ya te digo, lo que pasa es que los que se han producido no duran, no duran, pues gracias a Dios ha sido pues un libro pues que ha ayudado a mucha gente, se puede conseguir también online el libro a través de la Amazon. página de la productora, todavía no lo hemos montado a Amazon. Okay. Inicialmente es en la página de la productora, nosotros tenemos una productora y ahí pone simplemente, me encontré con Jesús ahora que sigue, libro virtual o libro digital, y ahí le sale la página, lo ponen en Google, hacen una búsqueda en Google, me encontré con Jesús ahora que sigue, hacen una búsqueda digital y ahí les sale en PDF para que lo puedan adquirir. La parte final del libro es la que tú mencionas ahora, ¿no? Eh, es
¿Qué hacer para sostener el fuego? De hecho, en mi canal de YouTube acabo de terminar un pequeño programa, fueron 7 programas, más o menos explicando, digamos, los aspectos principales del libro. Ustedes pueden ingresar a mi canal de YouTube también y ahí buscan en la lista de reproducción precisamente una lista que se llama Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Y ahí ustedes pueden, digamos, ver un resumen. Pues son programas de media hora donde se resume más o menos el contenido del libro. Bendito Dios. Bueno, Wilson, nosotros estamos muy agradecidas por este tiempo. Creo que ha sido un espacio de mucha bendición y de parte de las hijas del cura, pues queremos darte las gracias, ¿sí? Por estar abierta tú sí a mostrarnos esa humanidad de Wilson, que ya la conocemos a través de sus consagraciones, de sus videos, y que estoy seguro que la vamos a seguir conociendo en los retiros, porque eso ha reavivado el fuego, ¿no? Para seguir este camino de amor hacia María y hacia nuestro Padre. ¿Por qué no terminamos un poco con una oración y una canción bien hermosa? Claro que sí, Anita, con todo el cariño del mundo. Yo les invito para que en este momento, allí donde están, dispongan su corazón para que nos enamoremos de Jesús y de María. Que sea un momento de intimidad también con nuestra Madre. Que sea un momento también de hablarle a Nuestra Señora. Que sea un momento de decirle que me quiero consagrar enteramente a ella. Un momento de decirle, te amo y me quiero entregar del todo a ti. Un momento de decirle a la mamá que la quiero conocer. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de él. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Quiero llamarte madre, como hacías siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, como una luz. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Y cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha,
Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Sénme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Qué belleza. Terminé como nueva. Tan linda, Anita. Esto nos renueva a todos, ¿sabes? Nos renueva a todos saber que de tantas partes del mundo hay personas que están trabajando por extender el reino, ¿no? Que no estamos solos, que somos un ejército silencioso, pero un ejército. Te lo digo, por ejemplo, nosotros estamos hace casi ya 3 meses haciendo desde el 25 de marzo exactamente, a ver, marzo, eh, abril, mayo, junio, sí, casi 3 meses, empezamos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la mañana a través de mi canal de YouTube. Yo me paro ahí. Nos acompañan, muy bien. En Miami serían que las 2, ¿no? Ustedes Las tienen, no, 4. las 4, una hora Las 4. más. Y empezamos siendo unas 300, 400 personas y ahora 30.000, somos unas, 40.000. bueno, tuvimos en algún momento en la consagración unas 20.000, 20 y pico mil personas en tiempo real, ¿no? O sea, conectados a las 3 de la mañana. Ahora somos unas 12.000 personas que no bajamos la guardia a las 3 de la mañana. Y es bien bonito porque uno, claro, es un esfuerzo, es un sacrificio, y levantarse interrumpiendo tu sueño casi que a la mitad de la noche es difícil, ¿no? Pero ver tanta gente que ora, ver tanta gente que no se cansa, ver tanta gente que persevera, te llena de entusiasmo. Y luego te das cuenta que no estás solo, te das cuenta que hay mucha gente que también ora, hay mucha gente que está pidiendo y Dios no va a dejar de escuchar la súplica de su pueblo. Amén. Así que invitados todos, ¿no? A través de mi canal de YouTube, simplemente buscan canal de Wilson Tamayo y a las 3 de la mañana, hora Colombia, estamos siempre orando la coronilla de la misericordia. Y las gracias que se reciben a Así es. esa hora, porque es que hay personas que no saben, 3 de la tarde, 3 de la mañana, horas muy importantes de oración. Así es, así es. Qué lindo. Pues Wilson, esperamos poder tenerte en Miami pronto, poder conocerte en persona. Aquí tienes unas hermanas espirituales que Tan también lindas, muchas oramos por gracias. ti, por este caminar, ¿no? Y te damos gracias infinitas y gracias infinitas a Mamá María por abrir tu corazón, por abrir ese espacio y por regalarnos este espacio tan rico de conocimiento y de tanta unción, ¿no? Así que, pues, gracias. De verdad que yo me puedo quedar hablando contigo toda la noche. Y todas las noches. Y sé que muchas personas también se quedaron muchas preguntas, pero sé que Mamita María nos va a volver a unir en un futuro. Espero que muy cercano para que podamos seguir transmitiendo su amor a través de estos live. Que así sea. Y bendita pandemia, porque gracias a esta pandemia estamos conectados el día de hoy. Un abrazo para ti, Anita. Gracias a todos los que se conectan, tanto de mi canal como del canal de Las Hijas del Cura. Es mi primer live, no había hecho nunca uno, digamos, en mi cuenta de Instagram, la he hecho varias veces en mi cuenta en mi canal de Facebook, pues lo he hecho en mi canal de YouTube, pero bueno, en Instagram nunca, o sea, digamos que no me había dado la tarea de hacerlo y bueno, entonces la Por primera algo vez y nos bueno. conectamos, por algo tuvimos la conexión mala, porque de pronto también tenías que abrir, ¿sí?, la puerta para que muchas personas se conecten a través del Instagram. Ojalá puedas guardar el video, ahí te va a salir, te cuento un poquito cómo es. Cuando cuelgas, que le vas a dar el X para terminar, te va a salir que si lo quieres compartir a tu IGTV. Y ahí le pones ya próximo y luego le pones el título que tú quieras y ya queda grabado. Vale, perfecto. Aprendí algo nuevo. Todos los días a través de Mamá María aprendemos algo nuevo. Muchas gracias, Anita. Que Dios bendiga a tu familia, esos hijos tan hermosos que tienes. Escuché la serenata en estos días que tuviste con tu hijo. Para morirse, no, se derrite uno con ellos. O sea,
fue que empecé a cantar y mi niña agarró su guitarra. Entonces yo dije, esto hay que grabarlo, hay que grabarlo. Entonces ya lo habíamos hecho la primera vez y luego la logramos grabar ahí y fue bien bonito porque fue muy espontáneo. Y mi niña es la del medio, ¿no? Entonces tengo a Pablo de 4 años, Mariana de 2 y Manuelita recién nacida. Llevan exactamente 2 añitos cada uno y bueno, ahí tuvimos esa bendición. Y ahí está, lo pueden ver también en mi canal de YouTube, un pequeño concierto con mi hija Mariana. Guiada por el Espíritu Santo, porque eso es el Espíritu Santo que promueve estas cosas, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Bueno, Wilson, que Mamita María te cubra con su santo manto y Amén, que recibamos la bendición maternal de nuestra Madre en esta noche. amén. Y yo puedo empezar a hacer la consagración contigo el 13 de julio para que sepas un poquito, esa es mi advocación, la rosa mística. Uy, maravilloso. Yo he estado allá en Montichiari en varias ocasiones, ¿eh? Allá Y, en Italia, en Fontanelli, muy y bonito. el altar que alcanzaste a ver en casa, la Virgen que ves allí, bueno, es una señora la hizo una señora de Bogotá, no sé si la conoces, se llama Ángelo Religioso, No, no, no la conozco. que hace unas vírgenes espectaculares. Yo me la soñé. Ha sido una de las tantas revelaciones que pues he tenido con ella y así como me la soñé, así me la hicieron. Y bueno, ella es la dueña de mi casa, ella es la dueña de mi vida, ella es la dueña de mi corazón. Amén. Y la mía, y la Y mía. la tuya también. Como decías por ahí en un audio que escuché, cuando tu papá llamaba a tu mamá todos los días a las 3 de la tarde y que le decía, ¿dónde está la dueña de mi corazón, la que no me hace pagar renta? Algo Ah, así, sí, sí, que no sí, me sí. acuerdo. Que me dice, está la mujer que vive en mi corazón Mi y no paga corazón no renta. paga renta. Pues ella vive en mi corazón todo el tiempo y en las hijas del cura también. Así que seguimos unidos en oración y que Dios te bendiga infinitamente. Amén, amén, Anita. Un abrazo también para todas las personas que se conectaron de mi canal. Vamos a ver si lo hacemos más común también. Y ya Sí, aprendí a invitar a personas, entonces esto es providencial. Entonces voy a también invitar a algunos sacerdotes y a alguna gente que está bien, bien interesante. Gracias, Anita, por enseñarme y bueno, espero que pronto nos podamos ver claro. allá en Miami o ustedes acá en Colombia eh, para que afiancemos estos vínculos de amistad espiritual. Te cuento, vamos a tener un congreso mariano que está entre los planes de los proyectos de las hijas del cura. No sabemos la fecha todavía, pero ojalá pues Dios permita que tú asistas al congreso y seas parte de él. Y Voces de Pentecostés es un proyecto también que nació para el cual yo te contacté y que no se dio, pero la idea es crecerlo en un estadio y poder Amén, tener a todos los sacerdotes que estuvieron con nosotros, todos los cantantes católicos y crecerlo para seguir glorificando a nuestro Señor. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pues nada, Wilson, que Dios te bendiga y la bendición en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Qué placer. Amén. Un Adiós. abrazo, un abrazo. Chao. Chao, chao.